Un alma no fue hecha para ser desgarrada. Es la esencia de un ser, el tapiz de la vida tejido con hilos de amor, dolor, alegría y memoria. Pero, ¿y si alguien, en su arrogancia y miedo, decidiera profanar ese tapiz? ¿Y si, para engañar a la muerte, un mago osara no solo rasgar su alma una vez, sino 7 veces? Esta no es una historia de héroes. Es una inmersión en el abismo. La historia secreta de cómo Tom Riddle se convirtió en Lord Voldemort. Ayúdenme a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita para no perderse ninguna aventura mágica. Y en los comentarios, cuéntenme, ¿desde qué ciudades nos están viendo? Capítulo 1. La sombra de un nombre en Londres de los años 30 era un laberinto de hollín y niebla, un mundo de piedra gris y cielos indiferentes. En el corazón de este laberinto, el orfanato de Ghoul se erigía no como un refugio, sino como una fortaleza del olvido. Sus muros de ladrillo sucio sudaban la humedad del Támesis, y sus ventanas, como ojos vacíos, miraban a un mundo que prefería no devolver la mirada. Dentro de estos muros, el tiempo se movía de manera diferente, arrastrándose en un ciclo de comidas escasas, sábanas delgadas y una soledad tan palpable como el frío que se filtraba por las rendijas. En este reino de abandono vivía un niño que era una isla en sí mismo. Tom Marvolo Riddle. No lloraba como los otros niños, ni buscaba el consuelo de un toque o una palabra amable. Sus ojos oscuros, de una intensidad desconcertante, observaban todo con una calma depredadora. Había una quietud en él, una autosuficiencia que no pertenecía a un niño. Los otros niños le temían. Sus juguetes desaparecían, sus mascotas enfermaban, y susurros de eventos extraños e inexplicables lo seguían como una sombra. Un conejo colgado de las vigas, una caja de tesoros robados que aparecía misteriosamente debajo de su colchón. Tom no se veía a sí mismo como cruel. Se veía como justo. El mundo le había negado todo, él solo tomaba lo que sentía que era suyo por derecho. Sabía, con una certeza que ardía en su pecho, que era diferente. No solo especial, sino superior. La palabra madre era un sonido hueco, la historia de una mujer débil que había muerto, abandonándolo en la entrada de ese lugar. El nombre padre era un veneno, un mogel que lo había rechazado. No pertenecía a ese mundo de debilidad y suciedad. El poder hormigueaba en sus venas, una electricidad que había aprendido a controlar. Podía mover cosas sin tocarlas. Podía hacer que la gente sintiera dolor con una simple mirada. Y, lo más importante, podía hablar con las serpientes. Ellas lo entendían, siseando secretos en el jardín olvidado del orfanato, reconociéndolo como uno de los suyos. Eran las únicas criaturas que no lo miraban con miedo, sino con una deferencia antigua. La monotonía de su existencia se rompió en un día de verano particularmente sofocante. El aire estaba pesado e inmóvil cuando un hombre alto, con cabello y barba castaño rojizos y un brillo peculiar en sus ojos azules, cruzó las puertas del orfanato de Ghoul. Su nombre era Albus Dumbledore. No vestía las ropas sombrías y prácticas del Londres Mogul, sino un excéntrico traje de terciopelo color ciruela que parecía absorber la luz gris del ambiente. El encuentro entre los dos fue un choque de realidades. En la pequeña habitación de Tom, Dumbledore no encontró a un niño asustado, sino a un joven rey en su castillo de soledad. Habló de magia, de un mundo oculto donde el poder de Tom no era una aberración, sino un don. Habló de una escuela llamada Hogwarts. Para cualquier otro niño, habría sido un sueño. Para Tom, fue una confirmación. La prueba de que su intuición, su creencia en su propia singularidad, era la verdad. No estaba loco. Era mágico. La demostración de Dumbledore, incendiando el armario de Tom con un movimiento de varita para revelar los objetos robados, no lo asustó. Al contrario, lo fascinó. No era la magia lo que le impresionaba, sino el control. Aquel hombre poseía un poder que Tom apenas había comenzado a explorar. Un poder que codiciaba. Ese día, mientras Dumbledore se alejaba, dejando atrás la carta de aceptación y una promesa de un nuevo comienzo, Tom Riddle no sintió gratitud. Sintió un propósito. Hogwarts no sería un hogar, como Dumbledore había sugerido. Sería un arsenal. Una biblioteca de secretos. Un campo de entrenamiento para la grandeza que sabía que le esperaba. Mientras preparaba su pequeña maleta, dejando atrás el mundo gris del orfanato de Ghoul, se hizo una promesa silenciosa. Nunca más sería impotente. Nunca más sería ordinario. Se volvería tan poderoso que nadie jamás se atrevería a abandonarlo de nuevo. Haría que el mundo mágico se inclinara ante el nombre de Tom Riddle. Y cuando pisó el andén 9 3/4 por primera vez,
viendo el expreso de Hogwarts expulsar vapor escarlata, no vio la promesa de amistad o aprendizaje. Vio el primer peldaño de su ascenso. El castillo, que se alzaba majestuoso al otro lado del lago Negro, no era un santuario de conocimiento, sino un reino por conquistar. Capítulo 2. El heredero de Slytherin. Hogwarts era una maravilla de piedra y magia. Las velas flotantes del gran comedor, el techo encantado que reflejaba el cielo exterior, los fantasmas que se deslizaban por las paredes y las escaleras que cambiaban de lugar por voluntad propia. Para la mayoría de los de primer año, era un lugar de asombro y descubrimiento. Para Tom Riddle, era un festín para su ambición. Absorbía conocimiento como una esponja, no por amor al aprendizaje, sino por amor al poder que éste traía. Sus notas eran impecables, su comportamiento, ejemplar. Los profesores lo adoraban. Era encantador, brillante, educado, un prefecto perfecto, un futuro premio anual. Era una máscara, y la llevaba con maestría. Detrás de la sonrisa cautivadora y la sed de conocimiento, la oscuridad se profundizaba. Veía la pureza de sangre pregonada por los otros estudiantes de Slytherin no como una ideología, sino como una herramienta. Una forma de unir a los descontentos, a los ambiciosos, a aquellos que, como él, anhelaban el poder. Formó un círculo de seguidores, no de amigos. No eran sus iguales, eran sus sirvientes, atraídos por su carisma y la promesa de gloria. Eran los primeros embriones de los mortífagos. Pero el verdadero objetivo de Tom no estaba en las aulas ni en los pasillos bulliciosos. Estaba en las sombras, en los textos prohibidos de la sección restringida de la biblioteca, en las leyendas susurradas sobre los fundadores de Hogwarts. Fue allí donde se encontró a sí mismo. La historia de Salazar Slytherin, el gran mago que hablaba con las serpientes, que creía en la supremacía de la sangre pura y que había dejado un monstruo escondido en la escuela para purgarla. La conexión era innegable, eléctrica. El parcel. La habilidad de hablar con las serpientes. No era una peculiaridad, era una herencia. Su búsqueda se convirtió en una obsesión. Se sumergió en registros genealógicos, rastreando su linaje materno a través de siglos de magos. El apellido Gaunt. Una antigua y decadente familia de sangre pura, descendiente directa de Slytherin. La vergüenza de su ascendencia mogul, del apellido Riddle, ardía como ácido en sus venas, pero la sangre de Slytherin era su bálsamo. No era solo Tom. Era el heredero de Slytherin. La revelación no lo humilló, lo engrandeció. Le dio un título, un legado, un propósito divino. Con esta nueva identidad, encontró lo que su antepasado había dejado atrás. La Cámara de los Secretos. La entrada, oculta en el baño de Myrtle la Llorona, respondió a su siseante orden. Descender. Por ese oscuro túnel fue como entrar en el corazón de su propia herencia. Las paredes húmedas, las esculturas de serpientes, el silencio opresivo, todo parecía correcto, como un regreso a un hogar que nunca había conocido. Y entonces, vio la colosal estatua de Salazar Slytherin, y a sus pies, despertó al monstruo. El basilisco. Una serpiente magnífica y aterradora, con escamas del verde más profundo y ojos amarillos que contenían la muerte. La criatura no lo veía como un amo, sino como una extensión de su propia voluntad. En sus movimientos sinuosos y en su poder letal, Tom veía un reflejo de su propia alma. La apertura de la Cámara de los Secretos fue su primer gran acto de terror. Los ataques a estudiantes nacidos de mugles, la petrificación, el miedo que se extendió por el castillo como una plaga, era embriagador. Estaba reescribiendo la historia de Hogwarts, cumpliendo el legado de su antepasado. Era el poder invisible que hacía que el gran Albus Dumbledore pareciera impotente. Fue durante este tiempo, embriagado por su poder y su linaje, que encontró la pieza final de su rompecabezas. En un libro antiguo y polvoriento sobre las artes más oscuras, leyó una palabra que resonó en las profundidades de su alma: Horrocrux. El concepto era aterrador y seductor. Dividir la propia alma, el acto más vil y profano, para anclarla a la tierra. Para volverse inmortal. La muerte, para Tom, era la debilidad final. La misma debilidad que se había llevado a su madre, que lo había dejado solo y desamparado. La inmortalidad no era solo un deseo, era una necesidad. Era la única manera de asegurarse de que nunca más sería vulnerable. Necesitaba confirmación. Necesitaba guía. Y sabía exactamente a quién preguntar. Al profesor Horace Slughorn, el maestro de pociones, con su amor por coleccionar estudiantes talentosos y su debilidad por los halagos. Una noche, en el calor del Club de las Eminencias, con el brillo del fuego reflejándose en copas de hidromiel, Tom, el estudiante perfecto, hizo la pregunta.
La disfrazó de curiosidad académica, de una fascinación teórica. ¿Cómo funciona exactamente un Horrocrux? Slughorn, halagado por la atención de su alumno más brillante, dudó. Habló de la división del alma, del acto supremo del mal, el asesinato, que era necesario para desgarrar el espíritu. Y entonces, con una ingenuidad que lo perseguiría para siempre, Tom hizo la pregunta crucial, la pregunta que reveló la verdadera escala de su ambición. ¿No sería mejor, para tener más fuerza, dividir el alma en más partes? Por ejemplo, ¿no es el 7 el número mágico más poderoso? El horror en el rostro de Slughorn fue la única respuesta que Tom necesitó. La idea era tan abominable que el viejo profesor se negó a discutirla. Pero la semilla estaba plantada. 7. El número mágico más poderoso. 7 fragmentos de alma. 7 anclas para la inmortalidad. 7 pasos en el camino para convertirse en el mago más grande de todos los tiempos. Esa noche, mirando su reflejo en la ventana oscura de la sala común de Slytherin, ya no vio a Tom Riddle, el huérfano brillante. Vio un futuro forjado en magia oscura y sangre. Un futuro donde no tendría un nombre, sino un título. Un señor. Lord Voldemort. Capítulo 3. El diario y el basilisco. La primera fractura es siempre la más dolorosa. Antes de que un hueso se rompa, hay un sonido, un crujido nauseabundo que resuena en el silencio. Desgarrar un alma, descubriría Tom Riddle, era infinitamente peor. No había sonido para el mundo exterior, solo un grito silencioso que amenazaba con deshacerlo desde adentro. La inmortalidad exigía un precio, y el primer pago estaba a punto de realizarse en los pasillos de piedra de Hogwarts. Su objetivo no fue elegido por odio o venganza, sino por conveniencia. Myrtle Warren. Una chica llorona e inestable de Ravenclaw, que frecuentaba el baño de chicas del segundo piso. Era nacida de mugles, lo que la hacía, en la visión distorsionada de Tom, indigna de la magia que poseía. Su muerte serviría a un propósito mayor, un peldaño en la escalera de su ascensión. Era insignificante, un sacrificio necesario en el altar de su ambición. Ese fatídico día, la siguió. El sonido de sus sollozos resonaba en los fríos azulejos. No sintió piedad, solo una impaciencia gélida. Entró al baño, y sus palabras no fueron para ella, sino para el lavabo con la pequeña serpiente tallada. La lengua siseante fluyó de él, un sonido antiguo y poderoso que no pertenecía a ese espacio mundano. La piedra se movió, revelando la oscuridad del túnel que conducía a la cámara de los secretos. Myrtle, secándose los ojos, se giró al oír el sonido. Vio el hermoso rostro de Tom Riddle, y detrás de él, un par de grandes ojos amarillos y brillantes que emergían de la oscuridad. No hubo tiempo para gritar. La mirada del basilisco era la muerte encarnada. La vida la abandonó en un instante, su cuerpo cayendo al suelo mojado con un golpe sordo. Para Tom, su muerte fue el detonante. El acto supremo del mal. En el momento en que la vida de Myrtle se extinguió, lo sintió. Una ruptura violenta dentro de sí mismo. Fue un dolor diferente a cualquier dolor físico. Era una agonía espiritual, una sensación de que su propia esencia estaba siendo rasgada como un pergamino. Se tambaleó, el sudor frío le brotó en la frente, la náusea le subió por la garganta. Por un momento aterrador, pensó que se desintegraría, que no se convertiría en nada más que polvo y eco. Pero se aferró. Con la fuerza de voluntad que lo definía, agarró el borde rasgado de su alma. Era una cosa viva y agonizante, una herida abierta en su espíritu. Necesitaba un receptáculo, un lugar para contener ese dolor y ese poder. Lo había elegido con cuidado. Un pequeño diario de tapas negras, comprado en una tienda Mogul en Londres. Era un objeto anónimo, vacío, esperando ser llenado. Era perfecto. En un rincón olvidado de las mazmorras, a la luz temblorosa de una sola vela, realizó el ritual. Las palabras eran antiguas, guturales, una profanación de la magia misma. Mientras las pronunciaba, sintió que el fragmento de su alma era arrancado de él, una corriente de humo oscuro y etéreo que sangraba de su pecho. Lo guió hacia el diario. El libro pareció absorberlo, las páginas en blanco revoloteando como si un viento fantasmal las recorriera. Por un instante, el diario pareció respirar. La tinta negra en su tintero pareció más oscura, el cuero de la cubierta, más frío. Lo tocó, y una sensación de familiaridad y repulsión recorrió su brazo. Estaba hecho. Abrió el diario. Las páginas estaban tan vacías como antes. Pero él lo sabía. Una parte de él ahora vivía allí. Su memoria, su ambición, su alma de 16 años,
preservada para siempre en tinta y papel. Era más que un recuerdo, era un arma. Un guardián de su legado. Una forma de asegurar que el heredero de Slytherin nunca fuera olvidado, que la Cámara de los Secretos pudiera abrirse de nuevo. Sostener ese diario era sostener la prueba de su triunfo. Había engañado a la muerte. Había dado el primer paso hacia la inmortalidad. El grito silencioso de su alma desgarrada fue reemplazado por una exultación fría y sombría. El costo había sido alto, el dolor, insoportable. Pero al mirar el objeto inocuo en sus manos, Tom Riddle supo, con absoluta certeza, que había valido la pena. No se sentía disminuido, sino expandido. Ahora existía en dos lugares a la vez. Era el comienzo de su imperio de sombras, y la primera piedra se había colocado con la vida de una chica olvidada y un pedazo de su propia alma. Ese diario no era solo un libro, era un testamento de su voluntad, un eco eterno de Tom Riddle, el joven señor tenebroso. Capítulo 4. El anillo de los Gaunt. Los años posteriores a Hogwarts fueron un borrón de exploración y poder. Tom Riddle no buscó un puesto en el Ministerio de Magia, para sorpresa de todos sus profesores. La burocracia del poder no le interesaba, quería el poder en su forma más pura y primordial. Trabajó brevemente en Borgin y Berks, una tienda de artes oscuras en el callejón Nocturne. No era por el dinero o el prestigio, sino por el acceso. La tienda era un nexo de artefactos malditos, historias prohibidas y magos con secretos para vender. Fue allí donde perfeccionó su encanto, convirtiéndolo en un arma para manipular a los ricos y a los tontos para que le entregaran sus tesoros. Pero en su corazón, una herida aún ardía, la vergüenza de su nombre Mogel, la mancha de su padre que lo había abandonado. Su búsqueda de la inmortalidad estaba entrelazada con un deseo de purificar su pasado, de borrar la debilidad de su linaje. Y eso lo llevó a un oscuro viaje al pequeño y olvidado pueblo de Pequeño Hangleton. El paisaje alrededor del pueblo era melancólico, con colinas desoladas y una sensación de decadencia flotando en el aire. La cabaña de los Gaunt era aún peor. Apenas se distinguía de un montón de ruinas, cubierta de musgo y rodeada de una atmósfera de miseria y locura. El aire estaba cargado con el olor a suciedad y abandono. Para Tom, que se veía a sí mismo como la realeza del linaje de Slytherin, la vista de ese lugar era una ofensa. Era la personificación de la decadencia de su sangre mágica. Dentro de la cabaña, encontró a su tío, Morfin Gaunt. Un hombre destrozado, con dientes podridos y ojos enloquecidos, que hablaba en siseos, una perversión de la noble lengua de las serpientes. Morfin, en su delirio, le contó a Tom la historia de su hermana, Merope, y del apuesto mogel de la mansión en la colina que la había abandonado. Habló de cómo ella había deshonrado la sangre de Slytherin. Y habló del anillo. El anillo. Una pieza de oro pesado con una piedra negra y agrietada. La piedra, presumió Morfin, era el escudo de armas de los Peverell. Un nombre que resonaba con poder en las leyendas más antiguas del mundo mágico. Tom miró el anillo en la mano sucia de su tío y vio más que una reliquia familiar. Vio un receptáculo digno para otro pedazo de su alma. Un símbolo de su doble legado, la sangre de Slytherin, y posiblemente, una conexión con los legendarios tres hermanos de la historia de Bedle el Bardo. El encuentro fue breve y brutal. Tom aturdió a su tío y tomó el anillo. La sensación del oro frío en su piel fue como una descarga eléctrica. Era suyo por derecho. Con el anillo en su bolsillo, cruzó el valle hasta la gran casa que se alzaba en la colina. La casa de los Riddle. El hogar del hombre que le había dado su nombre y luego lo había desechado. No sintió vacilación, solo una furia fría y rectificadora. Entró en la casa no como un hijo perdido, sino como un juez y verdugo. Encontró a su padre, Tom Riddle Sr., y a sus abuelos. Lo miraron con una mezcla de confusión y desprecio. No vieron en él a un pariente, sino a un extraño, un paria del orfanato local. En sus ojos, Tom vio el reflejo de todo el abandono que había sufrido. Levantó su varita. La luz verde de la maldición asesina llenó la sala de estar 3 veces. 3 cuerpos cayeron, sus rostros congelados en una expresión de shock repentino. El acto fue rápido, clínico y profundamente satisfactorio. Fue una purga. Al matar al hombre que le había dado la vida, Tom sintió como si estuviera matando la parte débil y mogel de sí mismo. Con el triple asesinato, el desgarro en su alma fue aún más violento que el primero. El dolor lo golpeó con la fuerza de un martillo, pero esta vez, estaba preparado. Se retiró a la decrépita cabaña de los Gaunt, el escenario de la humillación de su familia, y decidió convertirlo en el lugar de su renacimiento. Tomó el anillo de los Peverell. La piedra negra parecía pulsar en su mano.
Realizó el encantamiento del Horrocrux una vez más. El fragmento de su alma, arrancado por el parricidio, fluyó como veneno líquido hacia el anillo. El oro pareció oscurecerse, y la piedra, antes simplemente agrietada, pareció absorber toda la luz a su alrededor. El Horrocrux estaba hecho. No se detuvo ahí. Con una pericia en magia que ya superaba la de muchos magos experimentados, alteró los recuerdos de Morfín. Implantó la confesión del triple asesinato en la mente ya fracturada de su tío. Cuando Morfín fue arrastrado a Azkaban, proclamando su inocencia en siseos que nadie entendía, Tom Riddle no sintió nada. Había borrado su pasado, robado su futuro y convertido la herencia de su familia en un instrumento de su inmortalidad. Se puso el anillo en el dedo. El frío del metal maldito pareció fundirse con su piel. Ya no era solo el heredero de Slytherin. Era el señor de la muerte, el amo de su propio destino. Con dos partes de su alma firmemente ancladas a la tierra, se sentía más poderoso que nunca. Pero también sentía un nuevo tipo de vacío, una frialdad creciente en su corazón que ni siquiera la emoción del poder podía calentar por completo. La humanidad se le escapaba, gota a gota, con cada alma que desgarraba. Y apenas podía esperar para desgarrar la siguiente. Capítulo 5. Reliquias y ambiciones. La creación de dos Horrocruxes no sació la sed de Tom Riddle, solo la profundizó. Ahora se veía a sí mismo menos como un hombre y más como un monumento en construcción, y cada Horrocrux era una piedra angular en su eternidad. Su ambición, antes centrada en sí mismo, ahora se expandía para abarcar la historia. No quería usar objetos comunes. Deseaba los mayores tesoros del mundo mágico, los objetos que pertenecieron a los propios fundadores de Hogwarts. Anclar su alma a tales reliquias no sería solo un acto de autopreservación, sino una declaración de supremacía. Se convertiría en el heredero no solo de Slytherin, sino de todo el legado de Hogwarts. Su trabajo en Borgin y Berks resultó ser el coto de caza perfecto. Fue allí donde escuchó los susurros sobre Epsiba Smith, una bruja anciana e inmensamente rica, descendiente lejana de la propia Helga Hufflepuff. Se decía que poseía dos tesoros de valor incalculable, la pequeña copa de oro de su antepasada y, más increíblemente, el guardapelo de Salazar Slytherin, que había comprado a un vendedor desesperado, nada menos que la madre de Tom, Merope Gaunt. La ironía era deliciosa. El último tesoro de su linaje materno, vendido por una miseria para sobrevivir, ahora estaba en manos de una anciana tonta. Era un insulto que necesitaba corregir. Tom Riddle, ahora presentándose como un joven encantador y experto en antigüedades, comenzó a visitar a Epsiba Smith. La envolvió en su red de halagos y falsa admiración. Elogiaba su gusto, su colección, su supuesta perspicacia. Epsiba, solitaria y vanidosa, quedó completamente encantada. Lo veía como un joven brillante que finalmente apreciaba su verdadero valor. Durante una de sus visitas, con el aire de la habitación sofocante por el perfume de las flores y el polvo, Epsiba, ansiosa por impresionarlo, decidió mostrarle sus mayores tesoros. Con las manos temblorosas de emoción, convocó a su elfa doméstica, Joki, quien trajo una caja ornamentada. Primero, reveló la copa de Helga Hufflepuff. Era pequeña, de oro macizo, con dos asas finamente trabajadas y un tejón grabado. Era simple, pero irradiaba una sensación de magia buena y honesta. Tom la sostuvo, y sus dedos hormiguearon. Sintió el poder antiguo dentro de ella. La codiciò al instante. Luego, con aún más ceremonia, abrió una segunda caja. Adentro, sobre un lecho de satén, estaba el guardapelo de Slytherin. Era pesado, hecho de oro, con la marca de Slytherin, una serpiente en forma de S, tachonada de brillantes piedras verdes. En el momento en que Tom lo tocó, sintió una resonancia, un reconocimiento. La sangre de Slytherin en sus venas cantó en respuesta al toque del guardapelo de su antepasado. Era como recuperar un miembro perdido. Su rostro, sin embargo, permaneció como una máscara de admiración profesional. Elogió los objetos, la suerte de ella al poseerlos. Pero por dentro, se había tomado una decisión fría e inmutable. Esos objetos serían suyos. Regresó 2 días después. Esta vez, no trajo halagos, sino un veneno sutil e indetectable, mezclado en el cacao nocturno de Epsiba. Su muerte fue silenciosa y registrada como un accidente de la vejez. Fue fácil, casi trivial. No sintió nada por la mujer, solo el desprecio que sentía por todos los que eran fácilmente engañados. Una vez más, usó su maestría en hechizos de memoria. Invadió la mente de la pobre elfa doméstica, Joki, e implantó un nuevo recuerdo, el de que ella, por error, había envenenado a su ama.
La confesión de la elfa fue inmediata y convincente. El Ministerio de Magia cerró el caso con una eficiencia perezosa. Con la muerte de Hepzibah, el alma de Tom se desgarró por tercera vez. El dolor fue menos impactante, más familiar, como el eco de una vieja herida. Tomó la copa de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin y desapareció de la vida de todos los que lo conocían en Borgin y Berks. Ya no necesitaba esa fachada. En un escondite secreto, rodeado de libros de magia oscura, realizó los rituales profanos. Primero, con el guardapelo. Vertió el fragmento de su alma en el pesado oro, sintiendo la magia antigua del objeto retorcerse y corromperse bajo su influencia. La serpiente de esmeralda pareció parpadear con una nueva y malévola luz. El guardapelo de su antepasado ahora contenía un pedazo de su heredero inmortal. Se convirtió en su tercer Horrocrux. Luego, la copa. El asesinato de un vagabundo mogel cualquiera, un crimen aleatorio y sin sentido, fue suficiente para desgarrar su alma por cuarta vez. El grito interno era ahora un zumbido constante en el fondo de su mente. Tomó la copa de oro, un símbolo de lealtad y trabajo duro, y la profanó con el fragmento de su alma nacido de un asesinato perezoso. La copa, antes cálida al tacto con la magia de Hufflepuff, se volvió fría, su brillo dorado parecía superficial, ocultando una oscuridad interior. El cuarto Horrocrux estaba completo. Ahora tenía 4 pedazos de alma anclados a la tierra, y él mismo se sentía cada vez menos humano. Su apariencia había comenzado a cambiar sutilmente. Su piel estaba más pálida, su rostro más alargado, casi ceroso. Sus ojos parecían contener un brillo rojizo en momentos de ira. Las fracturas en su alma se manifestaban en su cuerpo físico. Se estaba convirtiendo en una criatura moldeada por su propia magia oscura. No le importaba. La humanidad era una debilidad que estaba feliz de desechar. Cada Horrocrux lo alejaba más del niño huérfano llamado Tom Riddle y lo acercaba más a la entidad eterna que aspiraba a ser, Lord Voldemort. Con los tesoros de los fundadores en su poder, sentía que su derecho a gobernar se estaba grabando en la propia estructura de la historia mágica. Y aún no había terminado. Capítulo 6. El guardapelo y la cueva con 4 fragmentos de su alma seguramente guardados, Lord Voldemort no sentía seguridad, sino una creciente paranoia. La inmortalidad era un castillo que estaba construyendo, y cada Horrocrux era una torre. Pero una torre podía ser derribada si era encontrada. Necesitaba fortalezas, lugares impenetrables, custodiados no solo por la magia, sino por la desesperación misma. Su mente regresó a un recuerdo de la infancia, un recuerdo manchado de gris y sal. Las excursiones anuales del orfanato de Ghoul. Viajes forzados a una costa rocosa y desolada, donde el viento cortante y las olas grises eran el único entretenimiento. Los otros niños intentaban jugar, pero Tom se alejaba. Exploraba los acantilados, la soledad del lugar reflejando la suya propia. Fue durante una de estas exploraciones que encontró la cueva. Era una grieta oscura en la cara del acantilado, accesible solo con la marea baja. El aire dentro era helado y olía a descomposición y salmuera. Era un lugar de miedo primordial. Y fue exactamente por eso que lo eligió. Él, de niño, había aterrorizado a otros 2 niños del orfanato dentro de esa oscuridad, usando su magia naciente para darles una probada del verdadero pavor. Ahora, como Lord Voldemort, transformaría ese patio de juegos de crueldad infantil en una catedral para su alma inmortal. Tomaría un lugar de trauma y lo convertiría en un monumento a su poder. Regresó a esa costa, no como un niño flaco y enojado, sino como un señor tenebroso en ascenso. La cueva estaba como la recordaba, oscura, ominosa y olvidada por el mundo. Era perfecta. Decidió que allí escondería el Horrocrux que más valoraba, el guardapelo de su antepasado, Salazar Slytherin. La preparación de la cueva fue una obra maestra de magia oscura y crueldad calculada. La primera defensa era la propia entrada, sellada por una roca que solo cedería ante un sacrificio de sangre. Un portal que requería dolor para ser abierto. Dentro, la verdadera ingeniosidad de su maldad se reveló. La cueva se abría a un vasto y negro lago subterráneo, cuya agua era tan quieta y silenciosa como el vidrio de obsidiana. La quietud era engañosa. Voldemort llenó ese lago con una legión de inferi, cadáveres reanimados, ahogados en sus profundidades, esperando en silencio a cualquiera que se atreviera a tocar el agua. Eran los guardianes perfectos, incansables, sin miedo e impulsados por un hambre sin fin de calor y vida. En el centro del lago, había una pequeña isla de cristal, y sobre ella, una pila de piedra. Dentro de la pila, vertió la poción de la desesperación. Una mezcla vil, de color esmeralda, que no podía ser vaciada por magia ni desbordada.
Solo podía ser bebida. Y beber esa poción era invitar a los peores recuerdos, los peores miedos, el dolor y el arrepentimiento más profundos a inundar la mente, dejando a la víctima incapacitada y vulnerable, consumida por su propia angustia. En el fondo de la pila, bajo el líquido venenoso, colocó el guardapelo de Slytherin. Para alcanzar su alma, un intruso tendría que ofrecerse en sacrificio, renunciar a su propia fuerza de voluntad y luego enfrentarse a un ejército de muertos. Era una fortaleza de dolor psicológico y horror físico. El acto de colocar el guardapelo adentro fue un ritual en sí mismo. Navegó hasta la isla en un pequeño bote encantado, el silencio de la cueva roto solo por el goteo del agua y el sonido de su propia respiración. Sintió el poder que emanaba de sus defensas, la oscuridad de ese lugar respondiendo a la oscuridad dentro de él. Se sentía en casa. Ese lugar, la cueva junto al mar, representaba la esencia de Lord Voldemort. Tomaba la debilidad de la infancia y la transformaba en fuerza. Usaba el miedo a la muerte para crear guardianes inmortales. Exigía la destrucción del espíritu de un enemigo antes de que pudieran siquiera tocar una fracción del suyo. Era arrogante, impenetrable y totalmente inhumano. Había creado un infierno personal para proteger un pedazo de su infierno interior. Al salir de la cueva, sellando la entrada con su propia sangre, sintió una sombría satisfacción. Que Dumbledore, con su amor y su luz, intentara encontrarlo. La oscuridad de esa alma era un abismo sin fin, un recordatorio de cuán profundo puede hundirse él. Mal. Y hablando de hundirse, hagamos una pequeña pausa en este oscuro viaje. Si esta historia te tiene atrapado, que sepas que hay mucho más por venir. Ayúdenme a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita para no perderse ninguna aventura mágica. Y en los comentarios, cuéntenme, ¿desde qué ciudades nos están viendo? Ahora, de vuelta a las sombras. Capítulo 7. La diadema perdida de Ravenclaw. La ambición de Lord Voldemort no conocía límites. Poseer reliquias de Hufflepuff y Slytherin era un logro, pero su orgullo exigía más. Quería un objeto de cada fundador. La espada de Gryffindor, sabía, estaba a salvo con Dumbledore, fuera de su alcance por ahora. Pero había otra leyenda, un susurro fantasmal que persistía en los pasillos de Hogwarts, la diadema perdida de Rowena Ravenclaw, un objeto que, se decía, aumentaba la sabiduría de su portador. Voldemort no buscaba la sabiduría, sino el poder simbólico de la diadema. Veía la inteligencia de Ravenclaw como una forma de poder, y poseer su diadema sería un paso más para dominar todos los aspectos del legado de Hogwarts. El problema era que la diadema se había perdido hacía siglos. Nadie sabía su paradero. Pero Voldemort era un maestro en extraer secretos, tanto de los vivos como de los muertos. Su objetivo se convirtió en la Dama Gris, el fantasma de la Torre de Ravenclaw. La observó durante un tiempo, notando su silenciosa melancolía y su distanciamiento. Con su habilidad inigualable para leer a las personas, en este caso, a los fantasmas, sintió un dolor antiguo en ella, una historia no contada. Sabía, a través de sus investigaciones, que la Dama Gris en vida había sido Helena Ravenclaw, la propia hija de Rowena. Se le acercó no con amenazas, sino con la misma seducción manipuladora que había usado con Hepzibah Smith. Fingió empatía. Habló de grandes ambiciones, de comprender legados, de sentir el peso de la historia. Se presentó como alguien que entendía su carga, que veía más allá del espectro gris y veía a la mujer que había sido. La hizo sentir vista, quizás por primera vez en siglos. Helena, marcada por la traición en vida y atormentada por ella en la muerte, fue vulnerable a su encanto. Había robado la diadema de su madre, envidiosa de su sabiduría y atención. En un acto de desesperación y arrepentimiento, la había escondido en el hueco de un árbol en un bosque lejano, en Albania, antes de ser asesinada por el Barón Sanguinario. Voldemort escuchó su historia con paciencia depredadora. La halagó, diciendo que comprendía su deseo de superar a una madre tan famosa. Validó su dolor, y a cambio, ella le dio su secreto. Confesó la ubicación exacta donde estaba escondida la diadema. En el momento en que las palabras salieron de su boca espectral, el encanto de Voldemort se desvaneció, reemplazado por un frío triunfo. La dejó con su remordimiento eterno, ahora magnificado por la comprensión de que había sido engañada una vez más. El viaje a Albania fue trivial. El bosque era antiguo y oscuro, pero para Voldemort era solo otro escenario. Encontró el árbol hueco exactamente como Helena lo había descrito. Y adentro, envuelta en harapos podridos, estaba la diadema. Era delicada, hecha de plata, con forma de águila y grabada con las famosas palabras: una inteligencia sin límites es el mayor tesoro de un hombre.
La ironía de la inscripción no le pasó desapercibida. Estaba a punto de usar este símbolo de sabiduría ilimitada para albergar un fragmento de su alma deliberadamente limitada y rota. Necesitaba otra muerte para crear el quinto Horrocrux. Un campesino albanés, un hombre cuyo nombre la historia nunca registraría, se cruzó en su camino en el momento equivocado. Un destello de luz verde, y el alma de Voldemort se partió una vez más. El proceso ya era rutinario, el dolor, un viejo conocido. Con la diadema en la mano y su alma recién desgarrada, regresó al único lugar que consideraba su verdadero hogar y su mayor enemigo, Hogwarts. Necesitaba esconder la diadema, y ¿qué lugar sería más seguro y arrogantemente perfecto que el propio castillo de Dumbledore? Entró en la escuela en secreto, con el pretexto de una visita, pidiéndole a Dumbledore un puesto como profesor de defensa contra las artes oscuras. Era un juego. Sabía que Dumbledore se negaría. El verdadero propósito de su visita era acceder a la escuela. Durante su estancia, se escabulló al 7º piso. Conocía los secretos del castillo mejor que nadie. Conocía la sala de los menesteres. Pensó en lo que necesitaba, un lugar para esconder algo. La pared lisa se transformó en una puerta. Al entrar, se encontró en una catedral de objetos perdidos, un vasto depósito de secretos y cosas olvidadas de generaciones de estudiantes de Hogwarts. Era el escondite perfecto. Un lugar donde todo estaba escondido a la vista de todos. Caminó por el laberinto de trastos hasta que encontró un busto de piedra de un mago feo. Allí, realizó el ritual final. El fragmento de su alma fluyó hacia la diadema, corrompiendo la plata, manchando la magia de Ravenclaw con su propia oscuridad. Colocó la diadema en la cabeza del busto y la cubrió con una peluca vieja y un poco de polvo para disfrazarla. Estaba hecho. Su quinto Horrocrux, un símbolo de la mente más brillante de Hogwarts, ahora estaba escondido en el corazón del castillo, custodiado por la propia indiferencia del tiempo y el olvido. Era el colmo de la arrogancia. Esconder un pedazo de su alma bajo las narices de su mayor adversario. Al salir de la sala de los menesteres, dejando que la puerta desapareciera tras de sí, Lord Voldemort sonrió. Estaba tejiendo su inmortalidad en el propio tapiz del mundo mágico, y nadie, ni siquiera el gran Albus Dumbledore, podía ver los hilos. Capítulo 8. La copa y la bóveda. Con 5 Horrocruxes creados, Voldemort alcanzó un nuevo nivel de poder y paranoia. Existía en tantos lugares que comenzó a temer la pérdida de control. Guardar todos los fragmentos de su alma personalmente era un riesgo. Necesitaba un lugar seguro, un guardián leal. La idea de confiar un pedazo de su inmortalidad a otra persona era repugnante para su naturaleza egocéntrica, pero la lógica dictaba la necesidad. No sería un acto de confianza, sino de delegación. No daría un regalo, sino una carga sagrada. La elección del guardián era obvia. Bellatrix Lestrange. Ninguna de sus seguidoras era tan devota, tan fanáticamente leal. No lo adoraba como a un líder, sino como a un dios. Su locura era su mayor fuerza, cometería cualquier atrocidad, soportaría cualquier dolor en su nombre. En ella, Voldemort veía el reflejo distorsionado de su propia pasión por el poder, una devoción que rozaba la autodestrucción. La despreciaba por esta debilidad, pero también sabía que podía explotarla. La convocó a su escondite. El aire crepitaba con su presencia, más reptiliana que humana ahora. Le presentó la copa de Helga Hufflepuff. El oro brillaba en la penumbra, pero irradiaba una frialdad que desmentía su apariencia. Le explicó la naturaleza del objeto, no en detalle, pues no confiaba en nadie con el secreto completo de los Horrocruxes, pero lo suficiente para que ella entendiera su valor incalculable. «Es la llave de mi inmortalidad», siseó, sus ojos rojos fijos en los de ella. «Guárdala con tu vida, pues es más valiosa que la tuya». Bellatrix cayó de rodillas, temblando de éxtasis y terror. Ser elegida para tal honor era la mayor validación de su existencia. Juró protegerla, morir por ella, matar por ella. Voldemort la despidió con un gesto, observándola marcharse con fría satisfacción. No le había confiado un secreto. La había encadenado a su voluntad con un eslabón de oro maldito. Bellatrix, por su parte, sabía que ningún lugar en su casa sería lo suficientemente seguro. Necesitaba la bóveda más impenetrable del mundo mágico. Necesitaba Gringotts. El Banco de los Duendes, con su imponente fachada de mármol blanco, era una fortaleza. Las cámaras más profundas estaban custodiadas no solo por hechizos complejos y puertas macizas, sino por criaturas mágicas y maldiciones antiguas. La bóveda de la familia Lestrange era una de las más antiguas y mejor protegidas. El viaje a las profundidades de Gringotts era un descenso a la oscuridad y el peligro.
El carro minero se precipitaba por las vías a una velocidad vertiginosa, sumergiéndose en un laberinto de túneles que desafiaban la lógica y la gravedad. El aire se volvía más frío, más enrarecido. Finalmente, llegaron. La puerta de la bóveda Lestrange era de un metal oscuro y pulido, sin cerradura visible. Un duende la tocó con un dedo largo, y el metal se disolvió como humo, revelando la entrada. Dentro, la bóveda era una caverna de tesoros apilados sin orden. Montañas de galeones, síquels y nuts, armaduras de plata, joyas que brillaban con una luz interna y artefactos oscuros que susurraban en el silencio. Pero Bellatrix añadió sus propias defensas que solo una mente tan sádica como la suya podría concebir. Colocó la maldición Gémino y la maldición flagrante en todo el tesoro. Cualquiera que tocara cualquier objeto haría que se multiplicara instantáneamente, creando copias ardientes que quemarían la piel al contacto. Un ladrón sería rápidamente aplastado y quemado bajo el peso de su propia codicia. Y en el corazón de ese caos protegido, en un estante alto, colocó la copa de Hufflepuff. Parecía un objeto simple en medio de tanta opulencia, pero era el alma de la bóveda, el verdadero tesoro. Para la protección final, Gringotts había posicionado a un guardián en las cámaras más profundas, un dragón. Un Ironbelli ucraniano, ciego y torturado, encadenado a la piedra, su rugido de dolor una advertencia para todos los que se acercaran. La bestia era un impedimento final, un muro de fuego y furia. Voldemort quedó satisfecho con el arreglo. La copa, su cuarto Horrocrux, ahora estaba enterrada bajo capas de seguridad. La locura de Bellatrix, la codicia de los duendes, maldiciones de duplicación y fuego, y la furia de un dragón. Parecía inexpugnable. La ironía de usar un símbolo de lealtad y justicia, la copa de Hufflepuff, y entregársela a su seguidora más desleal e injusta, para ser guardada en un lugar de pura codicia, era un testimonio de su desprecio por todo lo que los fundadores representaban. Había tomado sus símbolos y los había retorcido en monumentos a su propia gloria oscura. Y con la copa a salvo en las entrañas de la tierra, se dedicó a la creación de su siguiente y más vivo Horrocrux. Capítulo 9. La serpiente y el sirviente Lord Voldemort se acercaba a su meta. 6 Horrocruxes creados, 6 garantías contra la mortalidad. El número mágico 7 lo llamaba. Necesitaba un receptáculo más, pero quería que éste fuera diferente. El diario era un arma de memoria. El anillo, la copa, el guardapelo y la diadema eran objetos estáticos, guardianes silenciosos. Quería algo vivo. Algo que pudiera moverse, defenderse y estar siempre cerca de él. Un Horrocrux que fuera tanto guardián como compañero. Su elección recayó en Nagini. La gran serpiente que se había convertido en su compañera constante en los años de exilio y renacimiento. La conexión entre ellos era profunda, trascendiendo la de amo y mascota. Como hablante de Parcel, conversaba con ella. En sus ojos sin párpados y en su silencio sinuoso, encontraba un reflejo de su propia naturaleza, letal, paciente e incomprendida por el mundo. Era un vínculo vivo con su antepasado, Salazar Slytherin. Convertirla en un Horrocrux sería el acto final de fusión con su legado. La idea era una perversión de la naturaleza a un nivel que aún no había explorado. Encerrar un fragmento de alma humana en una criatura no humana era una magia tan oscura que pocos se atreverían a contemplarla. Pero para Voldemort, los límites existían solo para ser superados. La oportunidad para el asesinato necesario surgió durante su búsqueda de información sobre Dumbledore y la Orden del Fénix. Capturó a Berta Jorkins, una empleada del Ministerio de Magia que, por pura mala suerte, había descubierto información sobre Barty Crouch Jr., uno de los mortífagos de Voldemort que se creía muerto. La mente de Berta era una bóveda de secretos, y Voldemort la rompió con una brutalidad despiadada. Bajo tortura, no solo reveló la información sobre Crouch, sino también sobre un evento que se estaba planeando en Hogwarts, el Torneo de los Tres Magos. Una idea comenzó a formarse en la mente de Voldemort, un complejo plan para su regreso. Cuando extrajo todo lo que necesitaba de Berta Jorkins, ya no era útil. Su mente estaba permanentemente dañada, su cuerpo, destrozado. Su muerte sería el sacrificio para su último Horrocrux. Con Nagini a su lado, siseando suavemente en la oscuridad, levantó su varita. La maldición asesina alcanzó a Berta, y su vida se extinguió. En ese instante, la sexta fractura ocurrió en el alma de Voldemort. Era ahora un proceso desoladoramente familiar. El desgarro, el dolor, el vacío. Pero esta vez, la sensación era diferente. El alma restante dentro de su cuerpo era tan delgada, tan estirada, que apenas parecía humana. Era un harapo, un eco de quien había sido una vez. Se volvió hacia Nagini.
El ritual para transferir el fragmento de alma a una criatura viva era complejo y abominable. Implicaba no solo encantamientos, sino un intercambio, una fusión de voluntades. Miró a los ojos de la serpiente, y ella le devolvió la mirada, sin miedo. Sintió la esencia de su amo, la parte de él que siempre la había entendido. Realizó el encantamiento. El fragmento de alma, oscuro y retorcido, abandonó su cuerpo y fluyó hacia Nagini. La gran serpiente se retorció, no de dolor, sino de transformación. Por un momento, sus ojos brillaron con una inteligencia malévola y humana. Su conexión con Voldemort se solidificó, convirtiéndose en algo más profundo que el Parcel. Ahora era una extensión literal de él. Podía compartir sus pensamientos, sentir sus emociones. Podía, en algunos momentos, poseer su cuerpo, ver a través de sus ojos. El sexto Horrocrux estaba completo. Nagini. Un arma viviente, un secreto andante, un pedazo de su alma que podía cazar y matar a su antojo. Era el pináculo de su arrogancia. Con la creación de este Horrocrux, Voldemort sintió que había alcanzado la inmortalidad. 7 partes de un alma, el mismo, el diario, el anillo, el guardapelo, la copa, la diadema y Nagini. El número mágico estaba completo. Era eterno. Era invencible. Fue esta creencia, esta arrogancia suprema, la que lo cegó ante el peligro que se avecinaba. Había escuchado fragmentos de una profecía que hablaba de alguien con el poder de derrotarlo. Nacido a finales de julio, de padres que lo habían desafiado 3 veces. No veía la profecía como una amenaza existencial, sino como un obstáculo a eliminar. Él, el señor inmortal, no sería desafiado por un niño. Iría al Valle de Godric para aplastar esa amenaza antes de que pudiera florecer. Iba a matar a Harry Potter. Y en su búsqueda por solidificar su inmortalidad, cometería el error que lo llevaría a su propia ruina, creando, sin saberlo, su último y más peligroso Horrocrux. Capítulo 10. La cicatriz en forma de rayo. La noche del 31 de octubre llegó al Valle de Godric con un frío que no era solo del otoño. Era un frío que se aferraba al alma. Para la mayor parte del mundo mágico, era Halloween, una noche de celebración. Para Lord Voldemort, era una noche de consolidación. La profecía era un cabo suelto, un molesto zumbido de posibilidad en su sinfonía de poder absoluto. No creía en el destino, creía en su propia voluntad. Y su voluntad era que el niño Potter no viviera. La ubicación de la familia había sido traicionada por Peter Pettigrew. La confianza, la amistad, para Voldemort, estas eran solo debilidades para ser explotadas. Caminó por la calle del pequeño pueblo, la capucha de su capa oscura ocultando su rostro serpentino. Los mugles disfrazados que pasaban a su lado no lo veían, protegidos por hechizos de ocultación y su propia feliz ignorancia. Se sentía como un dios caminando entre insectos. La casa de los Potter era modesta, con luces cálidas brillando en las ventanas. Una escena de felicidad doméstica que le repugnaba. No llamó. Con un perezoso movimiento de su varita, la puerta principal fue arrancada de sus bisagras. James Potter apareció en el pasillo, su rostro una máscara de conmoción y desafío. No tenía varita. Lily, toma a Harry y vete. Es él. Corre. Yo lo detendré. Voldemort se rió. Un sonido agudo y sin alegría. Detenerlo. La valentía de James era tonta, patética. Avada Kedavra. El destello de luz verde llenó el pasillo. El cuerpo de James Potter cayó al suelo con la finalidad de una marioneta a la que le han cortado los hilos. Un obstáculo eliminado. Subió las escaleras, cada paso lento y deliberado. Podía oír los sollozos de Lily Potter en la habitación del bebé. Podía oír el llanto del niño. Entró en la habitación. Lily estaba frente a la cuna, con los brazos extendidos como si pudiera detener a la muerte con su propio cuerpo. A Harry no, por favor, a Harry no, suplicó, las lágrimas corrían por su rostro. Apartate, Nina tonta, apartate ahora, siseó Voldemort. No tenía intención de matarla. Era una bruja de sangre pura, aunque de gustos deplorables. Su muerte era innecesaria. A Harry no, por favor no, llévame a mí, mátame a mí en su lugar. Su súplica lo irritó. Sacrificio. Amor. Conceptos inútiles. Le había dado una opción. Ella la había rechazado. Esta es mi última advertencia. A Harry no. Por favor, ten piedad, ten piedad. La paciencia de Voldemort se agotó. No entendía, ni le importaba entender,
la fuerza que estaba en juego. Solo veía a una mujer interponiéndose en su camino. Con otro destello de luz verde, Lily Potter se unió a su marido en la muerte. Ahora, nada se interponía entre él y el niño. Miró hacia la cuna. Harry Potter le devolvió la mirada, sus ojos verdes, los mismos de su madre, fijos en los ojos rojos y rasgados de Voldemort. Ya no lloraba. Solo había una curiosidad infantil en su mirada. Voldemort levantó su varita por tercera vez. Sintió la exultación del poder supremo. Este era el fin de la profecía. Este era el triunfo de su voluntad sobre el destino. Avada Kedavra. La maldición verde salió disparada de su varita, pero algo extraordinario sucedió. En el momento en que la maldición golpeó al niño, rebotó. La magia del sacrificio de Lily, un amor tan puro y poderoso que Voldemort no podía concebir, formó un escudo impenetrable alrededor de su hijo. La maldición asesina, la fuerza que comandaba con tanta facilidad, se volvió contra su amo. El dolor fue absoluto, aniquilador. La maldición lo golpeó, y su cuerpo, vuelto inestable e inhumano por las múltiples fracturas en su alma, fue completamente destruido. Desintegrado. Pero no murió. Sus horrocruxes lo anclaron a la vida. Era menos que un fantasma, una sombra de espíritu, una cosa de puro dolor y conciencia, obligada a huir. En el caos de ese momento, con la maldición rebotando y su cuerpo deshaciéndose, sucedió lo impensable. Su alma, ya tan mutilada e inestable, se partió una vez más. Fue un fragmento violento y sin dirección, arrancado del no por un ritual deliberado, sino por la fuerza de su propia magia siendo revertida contra sí mismo. Ese pedazo de alma, desesperado por un receptáculo, voló por la habitación y se aferró a lo único vivo que quedaba. El niño en la cuna. El fragmento del alma de Lord Voldemort entró en Harry Potter, alojándose en él, quemando una cicatriz en forma de rayo en su frente como marca de su presencia profana. Voldemort, en su forma espectral, no se dio cuenta de lo que había hecho. Solo sabía de su dolor, su derrota, su humillación. Huyó en la noche, un susurro de terror, dejando atrás una casa en ruinas, 2 cuerpos y un bebé que lloraba. Había creado, sin querer, su séptimo Horrocrux. Había marcado a su enemigo predestinado como su igual. Había convertido al niño que debía matar en el recipiente de una parte de su propia inmortalidad. En su intento de aniquilar la profecía, la había puesto en marcha, forjando la misma arma que un día lo destruiría. La cicatriz en la frente de Harry Potter no era solo un recuerdo de un ataque, era el vínculo invisible, el Horrocrux accidental, el mayor secreto y el mayor error de Lord Voldemort. Capítulo 11. La caza y la destrucción durante 13 años. Lord Voldemort fue menos que una sombra, un espíritu que se aferraba a la vida poseyendo cuerpos de animales, principalmente serpientes, en los bosques de Albania. Cada momento era una agonía, una existencia débil y humillante. Sus horrocruxes lo mantenían vivo, pero era impotente. Mientras tanto, el mundo mágico celebraba su caída, y el niño que lo había derrotado crecía, ajeno al pedazo de alma oscura que llevaba dentro. Su regreso fue lento y doloroso, culminando en su resurrección en el cementerio de Pequeño Hangleton. Con un cuerpo restaurado, sentía sus horrocruxes como puntos de luz distantes en su conciencia, anclas que garantizaban su existencia. Estaba completo de nuevo, más poderoso que nunca. O eso pensaba. La destrucción comenzó sutilmente. El diario. El recuerdo de sus 16 años, liberado en el mundo por Lucius Malfoy, fue el primero en caer. En el corazón de la Cámara de los Secretos, Harry Potter, un niño de 12 años, se enfrentó al fantasma de Tom Riddle y al basilisco. Con el colmillo del monstruo, empapado en veneno mortal, Harry apuñaló el libro. Para Voldemort, a cientos de kilómetros de distancia, la sensación fue de un choque agudo e inexplicable. Una punzada de dolor frío en el pecho, seguida de una sensación de pérdida, como si un miembro fantasma hubiera sido amputado. No entendió qué era, pero sintió que su fuerza vital disminuía, aunque solo fuera un poco. La primera torre de su castillo inmortal se había derrumbado en silencio. Pasaron los años. Dumbledore, habiendo descubierto el secreto de los horrocruxes, comenzó la caza. En medio de las ruinas de la cabaña de los Gaunt, encontró el anillo de los Peverell. Reconociendo la piedra como la piedra de la resurrección, cometió un momento de debilidad, poniéndoselo en el dedo, y fue alcanzado por la maldición mortal que lo protegía. Pero antes de que la maldición lo consumiera, destruyó el Horrocrux dentro del anillo con la espada de Gryffindor, impregnada de veneno de basilisco. Esta vez, la sensación para Voldemort fue más fuerte. Una ola de náuseas y furia. Otra parte de sí mismo, borrada. Empezó a sentir miedo,
una emoción que creía haber trascendido. Su alma estaba siendo cazada. La caza continuó después de la muerte de Dumbledore, ahora liderada por Harry, Ron y Hermione. En la cueva junto al mar, se enfrentaron a la poción de la desesperación y a los Inferi, solo para descubrir que el verdadero guardapelo ya había sido tomado por Regulus Black. La búsqueda los llevó al Ministerio de Magia, ahora bajo el control de Voldemort, y de las manos de Dolores Umbridge. El guardapelo, colgado del cuello de Ron, era un veneno para el espíritu. Cuando finalmente lo abrieron con el parcel de Ron, la esencia del alma de Voldemort emergió, una sombra que se alimentaba de sus inseguridades. Pero la hoja de la espada de Gryffindor descendió, y con un golpe, el guardapelo fue destruido. Voldemort lo sintió. Un grito de rabia resonó en su mente. La pérdida fue palpable, una parte de su esencia arrancada de él. La ira fue tan intensa que sacudió la mansión donde estaba. 3 Horrocruxes se habían ido. Su inmortalidad se estaba desmoronando. El miedo dio paso a la furia y a la verificación. Pensó en sus otros escondites. La copa. En Gringotts. Sintió una punzada de pánico. La conexión mental con Harry Potter, la cicatriz, el Horrocrux accidental, se convirtió en una vía de doble sentido. Harry vio en su mente. La copa. La diadema en Hogwarts. Fueron a Gringotts. El caos que siguió, la huida a lomos de un dragón, fue la confirmación de sus peores temores. La copa había sido robada. Y luego, Hermione la destruyó en la Cámara de los Secretos con otro colmillo de basilisco. Otro golpe. El dolor en su alma era ahora una herida abierta y palpitante. Apenas podía pensar con claridad, su furia nublando su juicio. Corrió hacia el último escondite que conocía. Hogwarts. La batalla de Hogwarts comenzó, un asedio de fuego y oscuridad contra la luz. Todavía creía que la diadema estaba a salvo. Pero Harry, guiado por la Dama Gris y su propia intuición, la encontró en la sala de los menesteres. En medio del caos del fuego maldito, la diadema fue consumida, el alma de Voldemort dentro de ella gritando en agonía silenciosa mientras era purificada por las llamas malditas. 5 Horrocruxes destruidos. La mayor parte de su alma había sido aniquilada. Sentía una fragilidad que no conocía desde la infancia. Era mortal, vulnerable. Su único Horrocrux restante, pensaba, era Nagini. La mantuvo cerca, protegida en una burbuja de magia. Y entonces, el enfrentamiento final en el bosque prohibido. Harry Potter se entregó. Voldemort, triunfante, lanzó la maldición asesina. Pero no mató a Harry. Mató la parte de su propia alma que vivía dentro de Harry. El Horrocrux accidental. La 7ª parte. Con este acto, destruyó su propio vínculo con la vida, curando el alma de su enemigo. Voldemort no lo entendió. Creía que Harry estaba muerto. Marchó hacia el castillo para su victoria final. Pero Harry sobrevivió. Y en la batalla final, en el gran comedor, solo quedaba un Horrocrux. Mientras Voldemort se batía en duelo con Harry, la serpiente Nagini atacó. Pero del sombrero seleccionador, Neville Longbottom sacó la espada de Gryffindor, y con un golpe heroico, decapitó a la gran serpiente. El último fragmento del alma de Voldemort en la tierra se extinguió. En ese momento, todas sus anclas se habían ido. Todo lo que quedaba era el último y frágil pedazo de alma en su monstruoso cuerpo. Era, por primera vez en décadas, completamente mortal. Capítulo 12. El legado de las 7 almas. El gran comedor de Hogwarts estaba en ruinas. El polvo de la batalla danzaba en los rayos de sol que se colaban por las ventanas rotas, iluminando a los vivos y a los muertos. En el centro de todo, 2 magos se rodeaban mutuamente, el punto focal de un siglo de conflicto. Harry Potter y Lord Voldemort. Pero este ya no era el temido señor tenebroso, el inmortal. Era solo Tom Riddle. Todo el poder, toda la magia oscura, no podían ocultar la verdad. Sin sus Horrocruxes, era un hombre. Un hombre mutilado en cuerpo y alma, pero un hombre al fin y al cabo. El miedo, la emoción que tanto despreciaba y usaba como arma, ahora era suya. El olor de su propia mortalidad llenaba sus fosas nasales. Miró a Harry, el niño que había sobrevivido, y vio la personificación de todos sus fracasos. Vio el poder del amor que nunca pudo comprender. Vio la lealtad de los amigos que nunca tuvo. Vio el coraje de un sacrificio que nunca haría. La varita de Saúco, la reliquia de la muerte que había robado de la tumba de Dumbledore, se sentía extraña en su mano, desleal. No entendía su verdadera maestría. El poder no provenía de matar,
sino de conquistar la muerte, y él, en su miedo, solo la había abrazado. «Expelliarmus», gritó Harry. Avada Kedavra, gritó Voldemort. Los dos hechizos se encontraron en el aire, un rayo de luz roja contra un rayo de luz verde. Pero la varita de Saúco no mataría a su verdadero amo. Y su verdadero amo era Harry Potter. El hechizo de Voldemort rebotó una vez más, al igual que aquella noche en el Valle de Godric. Esta vez, no había horrocruxes para salvarlo. No había anclas para atar su alma mutilada a la tierra. El destello de luz verde lo golpeó, y el último y patético fragmento del alma de Tom Marvolo Riddle fue arrancado de su cuerpo. No hubo una muerte espectacular. No hubo un grito final de desafío. Su cuerpo simplemente cayó hacia atrás, vacío y sin vida. Un cascarón humano que hacía mucho tiempo había perdido su humanidad. El gran Lord Voldemort murió como un hombre, y su cuerpo permaneció, prueba de su mortalidad final. La historia de Lord Voldemort y sus horrocruxes es una tragedia nacida de la arrogancia y el miedo. En su búsqueda por engañar a la muerte, se destruyó a sí mismo. Desgarró su alma en pedazos, y al hacerlo, perdió todo lo que lo hacía humano, la capacidad de amar, de sentir empatía, de crear en lugar de destruir. Su legado no fue de poder eterno, sino de dolor. Las cicatrices que dejó en el mundo mágico y en los corazones de quienes lo combatieron fueron profundas. Pero las cicatrices también son una señal de curación. Nos recuerdan que el dolor puede superarse, que las heridas pueden cerrarse. La historia de Tom Riddle nos enseña que la verdadera inmortalidad no se encuentra en vivir para siempre, sino en el legado que dejamos atrás. No en las cosas que acumulamos o el poder que conquistamos, sino en los corazones que tocamos y el amor que compartimos. Un alma entera, incluso en una vida corta, es infinitamente más poderosa y valiosa que un alma desgarrada en 7 pedazos para durar una eternidad vacía. La mayor magia de todas no es desafiar a la muerte, sino abrazar la vida, con todas sus alegrías, tristezas, y lo más importante, con todo su amor. Este viaje a través de las sombras ha llegado a su fin. Espero que hayan sentido cada momento de esta oscura y poderosa historia. El universo de Harry Potter es vasto y lleno de lecciones, y esta es una de las más profundas. Muchas gracias por acompañarme. Ayúdenme a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita para no perderse ninguna aventura mágica. Y, por supuesto, en los comentarios, cuéntenme, ¿desde qué ciudades nos están viendo? Hasta la próxima historia.